Hola a todos, estamos con un nuevo capítulo del podcast. En este capítulo tenemos a Otto Sonejos. Señor Otto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Julián, un gusto poder conversar contigo. Tus órdenes. Bueno, hoy estamos 27 de octubre, esto sale aproximadamente en una semana. Tenemos al que fue vicepresidente de la República. Eh, Primero todo, quisiera saber cómo fue su estancia en en la vicepresidencia. Perdón, cómo fue que llegó a ese llamado a ser vicepresidente. Bueno, lo público es que lamentablemente mis dos antecesores tuvieron problemas legales y bueno, por enfrentar la justicia tuvieron que dejar la institución. Digo lamentable porque más allá de que no tuviera yo ninguna relación con ellos, siempre es penoso que autoridades, sobre todo a tan alto nivel, tengan ese tipo de situaciones. Luego, yo la verdad no lo estaba esperando ni buscando, ¿no? Fue una llamada bastante inesperada del presidente Moreno. Conversando con él, entendía que él buscaba, luego de las malas experiencias que había tenido, buscaba encontrar a alguien de fuera de la política, a alguien que no tuviese que ver con el pasado tampoco de Alianza País, por dos razones. Primero, para darle un mensaje al Ecuador de unidad, de tratar de integrar otros sectores al gobierno, y también para evitarse problemas de ese tipo, supongo yo, ¿no? Que se le vuelva a repetir la historia de un vicepresidente teniendo que irse. Ojo, yo no terminé el periodo, yo di un paso al costado por otras razones que son públicas, Claro. pero claro, siempre es incómodo y además indeseable que tengas que perder a un colaborador a tan alto nivel por circunstancias tan desagradables, ¿no? Pero bueno, ahí estuve de verdad de forma inesperada, insisto, quizás no conocía tanto al presidente Moreno antes de eso, lo conocía en calidad de comunicador que fui, lo entrevisté un par de veces, lo conocí también cuando fui líder gremial de la radiodifusión como presidente de AER, defendí la libertad de expresión. Él era vicepresidente en ese entonces y la puerta del despacho estuvo abierta siempre para tratar de forma positiva ese tema, pero la verdad no esperaba ese llamado. En todo caso, sabía lo que iba, sabía que iba a un desafío grande, sabía que la situación del país era compleja y bueno, estaba dispuesto a tratar de hacer las cosas distinto, mejor, a tratar de dejar una huella, que creo que fue evidente que lo pude hacer así. Claro, quisiera saber un poco cómo usted, bueno, todos vimos cómo enfrentó la pandemia. ¿Cómo tomó usted e incluso su familia todo la que la gente lo atacaba, de que hacía todo para la campaña política que ya venía que vino este año? ¿Cómo fue más que todo? Bueno, creo que Que la yo al menos, foto y que no sé qué. Mira exacto. Julián, dilo con confianza nomás que yo no me resiento. Mira, recibir calumnias, injurias, tener que escuchar cosas sin sentido en tu contra, créeme, que es el menor de los riesgos que uno corre cuando uno asume ese tipo de responsabilidades en lo público. Y yo estaba consciente de eso. Yo soy una persona que respeto mucho la libertad de expresión, pero que asimismo, y si tú te fijas en mis declaraciones, cuido mucho lo que digo, sobre todo de otras personas. Me parece que hablar de los demás sin sustento, entrar en ese bochinche y ese berrinche que tanto daño le ha hecho a la política, no fue parte de mi forma de hacer servicio público. Y justamente quise marcar la diferencia con eso también. Yo entiendo que hay personas, que hay actores que para ellos eso es hacer política, lamentablemente. Y desgraciadamente hay ecuatorianos que le siguen dando voto a ese tipo de personas y les permiten estar en esas posiciones. Pero te repito, o sea, recibir calumnias, insultos, es el menor de los riesgos cuando uno asume una responsabilidad como la que yo asumí. Yo me Claro, jugué la vida, hermano, sí. no por andar hablando aquí y lo volvería a hacer y no me arrepiento. Pero insisto, gajes del oficio, tienes que aprender. Si te vas a meter en esto, tienes que aprender o tienes que lograr que tu conciencia tranquila te baste y te sobre para estar en paz y poder seguir adelante. Si no tienes la capacidad de hacer eso, si eres una persona muy susceptible, si te dejas herir o lastimar muy fácilmente por terceros, este no es el oficio indicado para ti. Sí, mencionó dos cosas que quisiera comentar, que fue lo que sean foto, que en sí los memes que salieron, que eso quisiera mencionar después, Claro, o sea, mira, pero, pero lo, más allá de ser una rima evidente, obvia, ¿no? Un poco creativa,
Créeme que es casi un elogio que eso sea lo peor que te puedan decir Claro, en un cargo de ese tipo, digamos. Yo creo, es más, si te fijas, mi comunicación era muy respetuosa, ¿no? Eh, es decir, yo no andaba publicando pues ni fiestas, ni cenas, ni aviones, ni viajes, ni obviamente. Sus nada que no publicaciones sea eran muy trabajo. sobrias. Mi comunicación se basaba en mi trabajo y mi obligación como servidor público es comunicar mi trabajo, o fue comunicar mi trabajo. Y eso es lo que hacía. Transmitía parcialmente, ni siquiera completo, lo que hacía durante el día en servicio de los ecuatorianos, que era a quienes les tenía que rendir cuentas. Si a alguien le molestaba que yo esté trabajando y lo tenga que comunicar, bueno, problema de ellos. Pero yo tenía la obligación de hacerlo y creo que lo hicimos con bastante respeto, sobre todo respeto a las circunstancias. Yo vi alguna vez gente que quiso decir que yo difundía fotos con los muertos, con los entierros. No, eso nunca ocurrió. Me cuidé mucho inclusive de no difundir fotos con los pacientes intubados en unidades de cuidados intensivos de UCI, donde nadie quería entrar, que tantas veces visité, cuyas manos tantas veces tomé en señal de respaldo. Me cuidé mucho de eso, por respeto a ellos, nada más. Pero, ¿qué te diré? Créeme que me importa poco, yo insisto, la satisfacción de saber que, pues hice todo lo que estuvo a mi alcance y la conciencia tranquila me basta y me sobra. Mencionó que de lo que estuvo en la pandemia ahí, por decirlo, cara a cara en los hospitales, con los médicos, con las enfermeras, con los pacientes. En, Me imagino que no era una obligación del vicepresidente o del presidente ir a No, los hospitales. no, Es más, ustedes son no. personas de primera línea que deberían estar resguardados, ya sea en sus casas, en el palacio de gobierno o en sus respectivos departamentos, Sí, por decirlo así. sí, No o sea, tuvo, eso es lo normal y de hecho así se actuó con el presidente de la República por obvias razones, por su edad, exacto, por su condición física. Pero desgraciadamente, Julián, estábamos en una crisis muy grave y uno de los principales problemas que teníamos era que el personal sanitario tenía dudas o temores respecto a ir a los hospitales. Y la única forma de lograr, digamos, revertir aquello era liderar con el ejemplo, decirle a esas personas que si yo estaba dispuesto a ir, ellos también podrían ir. Y además cerciorarme de que en esos lugares no falten los equipos de protección que tan importantes son justamente para que puedan hacer su trabajo. Entonces, era una combinación de razones. La primera, predicar con el ejemplo que sí se podía ir, siempre y cuando claro. cuentes con el equipo de protección. La segunda, asesorarme que no falten esos equipos. Y de hecho, cuando faltaba, inmediatamente se los proveía. La tercera, dejarles un mensaje claro a los responsables de las compras en emergencia, que no iba a haber tolerancia con actos de corrupción y que si estaban pensando en hacerlo, que sepan que el gobierno no los iba a solapar, como de hecho ocurrió y poco después tuvieron serios, digamos, algunos procesos en esa materia de compras en emergencia. Creo que ahí hay culpables e inocentes, pero todos con la obligación de responder ante la justicia, como debe de ser. Y y la otra razón que no es menor, que sirvió mucho luego de que pasó la crisis de Guayaquil, es que hubo un aprendizaje muy importante, tanto de parte mía como de parte de las autoridades del Ministerio de Salud, para poder aplicar estrategias de prevención y manejo de crisis en otros cantones del país, si es que se llegase a dar algo igual que lo de Guayaquil. Ese aprendizaje en primera línea no es menor. Nos permitió entender cómo ampliar con mayor facilidad la capacidad de atención, como de hecho se logró. Se más que duplicó la capacidad de atención, se llegó de 1.500 a más de 60.000 pruebas COVID diarias en ese momento y se pudo saber qué elementos iban a faltar para que esa expansión sea más fácil y conseguirlo. Es decir, yo no me arrepiento de la decisión. Sé que fue una decisión riesgosa, sé que muchas personas la criticaron, pero créeme que fue una decisión trascendental para poder superar sobre todo el momento más duro y además para evitar que algo similar se repita en otros cantones. Si tú revisas el manejo de la pandemia, luego de la crisis de Guayaquil, tuvimos problemas, por usar alguna palabra, normales dentro del rango de lo esperado. Nunca más se Claro. repitió una calamidad, una catástrofe como la de Guayaquil. Y eso se debe también no solo a la gran colaboración del resto de ciudadanos que comprendieron que sin su ayuda esto era imposible, sino también al hecho de que se desarrollaron estrategias claras para evitar que eso vuelva a ocurrir. Claro. Pasando ya un poco al tema COVID, sino al tema un poco más personal, ¿cómo fue para otros Sonejos, el empresario, el locutor, llegar de un día a otro, ser
vicepresidente, ser un político, ser alguien que nunca había estado metido en la política, tanto para usted, para su familia. Creo que comentaba que Y su padre no quería que sea, o un familiar suyo no quería que sea vicepresidente, ¿no? nadie quiere, porque lamentablemente hay personas, actores políticos, que se han encargado de convertir a la política en una cloaca, ¿verdad? Entonces así ahuyentan a la gente decente y se quedan solo ellos, para que nada cambie, para seguir con esa política de llegar para resolver problemas personales, ¿verdad? Económicos, judiciales o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, a las familias que no han estado en esto les cuesta un poco, a mis hermanos, yo trabajo con ellos, nosotros somos empresarios, somos una empresa familiar, a mi esposa, pero en ese momento, eh, en lo personal, yo reconocía en el presidente Moreno una intención sincera de sacar al Ecuador de un modelo perverso que se llama socialismo del siglo XXI y de transitar hacia la democracia. Eso lo reconocí yo en ese momento. Y me pareció inconsecuente de mi parte, después de haber batallado tanto por la libertad de expresión, haber luchado en contra del autoritarismo, de la irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos, me pareció inconsecuente que si me llaman a pedir ayuda para trabajar en ese sentido, yo diga que no. Entonces, yo entré para que el Ecuador retorne a la democracia, para que derrote al autoritarismo y recupere las libertades, para predicar con el ejemplo, la honestidad, la austeridad y el trabajo. Y salí por las mismas razones. No se malinterprete, asumo que después hablaremos de eso, pero salí por las mismas razones. A combatir al autoritarismo en el evento electoral que se avecinaba, no como candidato, pero trabajando desde fuera, que era donde mejor lo podía hacer, sin que la vicepresidencia sea un impedimento, para que la transición hacia la democracia sea un éxito. Y bueno, no todos estarán contentos con mis decisiones, pero yo Claro. sí estoy satisfecho con los resultados. Comentó lo del trabajar para el país, por decirlo así, en las elecciones, ya que no se candidatizó. Indirectamente, usted nunca apoyó directamente a Lazo ni a ningún No, candidato, pero pero daba mensajes claros de combatir el exactamente, autoritarismo, de que el socialismo del siglo XXI no es una opción. Y evidentemente, mira, lo primero que hice fue dar un mensaje de desprendimiento. A mí me pareció un despropósito que existan 16 candidatos, conmigo hubiesen sido claro, 17. Y yo abogo por la unidad y lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque la dispersión hace daño, esa cantidad de candidatos no le permite a la ciudadanía escoger adecuadamente una opción en democracia, que son demasiadas. Pero además el país debe de dejar de dividirse por ideologías y debe de unirse por objetivos. Si tú escuchas a esos exacto, candidatos, la mayoría proponen lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se lanzan por separado? Traten de hacer un consenso. El país no va a avanzar sin consenso. Quise dar un mensaje de desprendimiento. Era evidente que en ese momento era el que más probabilidades tenía de ganar. Sin embargo, quise utilizar esa fuerza para dar el mensaje, uno, y dos, para desde fuera del gobierno, porque además creo que es lo éticamente correcto. Si vas a trabajar electoralmente, no lo puedes hacer desde adentro del gobierno. Entonces, usted decía, claro. la vicepresidencia era un impedimento. Para desde fuera del gobierno, con credibilidad, poder explicarle a la ciudadanía cómo elegir. No decirles por quién votar, sino darle las herramientas para que ellos tomen una elección. Y lo hice, recorriendo el país, recorrí 18 provincias, en distintos foros, en distintos medios de comunicación, espacios directos de comunicación con comunidades y con personas de todo tipo, de todo origen. Y además lo hice dando mensajes claros que tuvieron una gran acogida durante tanto la primera como la segunda vuelta. Y bueno, esa fue mi contribución, no por Lazo, como tú lo dices, porque la verdad no soy parte de su proyecto, ni me interesa Claro. hacerlo, pero creo que de todos modos él en ese momento representaba una alternativa democrática, lo que no lo es, lo que no es otras formas de radicalismo. Es mi opinión personal y no es un tema de etiquetas de derecha y de izquierda, porque Sí, lo sabes que eso entiendo. no me interesa ni me identifica. Es un tema de respeto a la institucionalidad, de respeto a las libertades y de rechazo al autoritarismo. Claro, ahorita mencionó la izquierda y la derecha, y es que hace un par de semanas estaba viendo un debate político de Estados Unidos, donde un ponente decía que tanto el socialismo, por decirlo así, o como el capitalismo, izquierda-derecha, no son malos. Los dos pueden ser muy viables, pero depende del político, del actor que los esté manejando, ¿ya? No sé qué le parezca a usted, Mira, pero eso es lo que y dicen en yo países creo de que esas Europa. etiquetas ya son del siglo, yo creo que esas etiquetas son del siglo pasado. ¿Ya? Yo creo que hay muchas coincidencias entre todos
los líderes de la política mundial, en el sentido de que todos reconocemos la necesidad de generar un ambiente de equidad, que no es más que igualdad de oportunidades, garantizar la salud y la educación gratuita y de calidad, garantizar la seguridad, generar un entorno en el que el gobierno, el Estado, no sea un obstáculo, sino un vehículo para que todos podamos desarrollar nuestras capacidades al máximo. Entonces, ese entorno general creo que es base suficiente como para lograr consensos en donde dejes de hablar de estas etiquetas. Es mi opinión personal, yo respeto a los Claro, que no. Yo siempre digo que si vamos de izquierda a derecha no avanzamos, que hay que ir para adelante. Y te lo digo después de haber dialogado con miles de personas, con todo tipo de ideas en donde yo más veo coincidencias que diferencias, ¿ya? Esa es la verdad. En el fondo, al menos, que es lo importante. El fondo es lo importante, porque el fondo representa el objetivo, a dónde queremos llegar. La forma es lo que está en discusión, es cómo lo claro. hacemos, ¿verdad? Entonces ahí hay parámetros básicos que son pues de sentido común nomás, ¿verdad? Sin demagogia, sin irresponsabilidad, con transparencia, correcto, con honestidad, ¿ya? Esa es la forma. Los detalles los ves en el camino, pero la forma de Obviamente. hacer las cosas, la forma de hacer las cosas es lo más importante, es lo que transmite el mensaje a la sociedad. Trabajar con, mira, hay personas que creen que la austeridad es algo negativo, que lo interpretan como el recorte de gasto público en perjuicio de los más vulnerables. Todo lo contrario, la austeridad es el reconocimiento de la obligación que tiene un servidor público, o también en lo privado, de no malgastar esos recursos que son escasos, de cuidar hasta el último centavo para poder poner el máximo de la capacidad del Estado al servicio de quienes lo necesitan, ¿verdad? Eso es la austeridad desde mi punto de vista. Pero hay quienes dicen, no, la austeridad son las medidas de recorte que te impone el Fondo Monetario Internacional. Esa visión miope, absurda, de querer repetir los estribillos que durante 40 años nos han tenido en el subdesarrollo. Pero bueno, yo combato eso, yo lo combato con la verdad y con hechos. Claro. Ahorita mencionó dos temas, que es el autoritarismo y la forma de hacer las cosas del gobierno de forma y de fondo. Hace menos de un mes aproximadamente, The Economist mencionó a Nayib Bukele como un presidente autoritario, ya, por la forma de hacer, la forma de hacer su política gubernamental, por decirlo así. Que primero quisiera saber qué le parece esto, la forma que lo está haciendo, porque en sí, de lo que se puede ver, está manejando bien el país de El Salvador ha mejorado. Ya. Ya, Y la mira, otra pregunta que le tengo es, topando un poco más su profesión de economista, ahí adoptaron el Bitcoin, ¿cierto? Que muchos organismos y países no lo apoyan. Mi pregunta es, el Bitcoin aún es una moneda, una forma de pago muy volátil. No es, para, a su opinión, obviamente, no es un poco todavía arriesgado usar Bitcoin dado la ya. volatilidad de la Las moneda. dos preguntas relacionadas con El Salvador. El Salvador tiene una coincidencia fundamental con el Ecuador, que es la dolarización. Cuando Claro, tú renuncias a la soberanía monetaria, como lo hizo Ecuador de forma desordenada y abrupta en el año 2000, o como lo hizo Europa de forma organizada, con reglas claras y con mucha planificación en el año 2002, ¿ya? Pero en los dos casos tú renuncias a la soberanía monetaria. ¿Qué significa eso? Que no puedes imprimir dinero. No puedes correcto. trasladarle la ineficiencia del Estado o la indisciplina fiscal, no se la puedes trasladar al ciudadano en forma de devaluación, ¿verdad? Como si lo hace Venezuela, como si lo hace Argentina y como lo hacía Ecuador antes de la dolarización. Eso te obliga a tener normas de disciplina fiscal muy fuertes para que no pongas en riesgo el modelo monetario. Es decir, te obliga a tener finanzas públicas ordenadas, disciplinadas, porque no hay forma de trasladarle la crisis a los ciudadanos. Gracias a Dios. ¿Ya? Claro, por Gracias a suerte. Dios. Pero lamentablemente en el Ecuador tuvimos sobre todo la década, e incluyo los dos primeros o el año y medio del presidente Moreno, desde el año 2007 hasta mediados del 2000, casi finales del 2018, tuvimos un gasto público muy por encima de nuestras posibilidades, que nos dejó en un hueco del cual nos está costando mucho salir. Entonces eso generó una sensación de bienestar, porque evidentemente entraban recursos desde el Estado, Claro, lamentablemente de forma ineficiente y poco transparente,
con las consecuencias que ya conocemos todos de casos de corrupción, obras que no sirven por decenas de miles de millones de dólares. Pero nos dejó las cuentas, es decir, pasó esa sensación de bienestar sin sustento, de forma irresponsable, y nos dejaron las cuentas por pagar, que son las que estamos pagando ahorita todos. Entonces, la dolarización estuvo en riesgo el año pasado, en serio riesgo el año pasado, ¿verdad? 3 oleoductos rotos, precio del barril negativo, recaudación tributaria 1/3, el mundo paralizado y no había un centavo de ahorro porque el presidente Correa decía que los fonditos eran para los locos, que en dolarización no se necesitaban reservas, ¿verdad? Entonces, así enfrentamos la crisis. Gracias a Dios tomamos decisiones acertadas, muchas de ellas poco populares, pero lo correcto no siempre es popular. Hay que hacer lo correcto por encima de lo popular. Y bueno, renegociamos deuda externa, liberamos con esos flujos, conseguimos financiamiento de los multilaterales en una cifra récord para el Ecuador y con eso salvamos la dolarización y mantuvimos la economía durante la pandemia. De hecho, yo no salí del gobierno hasta que tanto el tema sanitario como el tema económico estén estabilizados. Luego de haber logrado esos objetivos, tomé la decisión de salir, porque no podía salir en el peor momento. Hay quienes han querido posicionar esa idea, ¿verdad? Se fue en el peor momento. Exacto. Qué poca verdad hay en esa afirmación. Revisa nomás la cifra de fallecidos del mes de marzo y abril y mira cuántos eran en julio cuando yo salí. Ni la décima parte, ¿no? Es decir, lo duro me lo jalé Obvio. personalmente, ¿no? Y en lo económico lo mismo. Una vez que se renegoció lo externo, una vez que se consiguió el financiamiento, agradecí y salí a hacer lo que consideraba en ese momento que era la prioridad, luchar porque el Ecuador vuelva a la democracia. Pero bueno, te decía, El Salvador tampoco tiene soberanía monetaria, está dolarizado. Y el presidente Bukele, a quien conozco personalmente y con quien he compartido foros en algunas ocasiones, tiene una política fiscal que genera esta sensación de bienestar, ¿verdad? Que genera esta idea de que todo está mejor, pero está llevando a El Salvador a desequilibrios fiscales, eso en lo económico. ¿Cuál ha sido la respuesta de Bukele a esto? Adaptar el Bitcoin y poner al Estado a minar Bitcoins para poder pagar las cuentas públicas con Bitcoin. Entonces, aplica este bimonetarismo en El Salvador, que lo que busca es evitar que el presidente tenga que aplicar políticas de equilibrio fiscal. Él busca poder empezar a pagar las cuentas del Estado salvadoreño con Bitcoin. Él lo que ha hecho es comprar una máquina de impresión de billetes, en este caso de Bitcoins, para saldar las cuentas del Estado salvadoreño. Mira, algunas personas consideran que es una movida hábil, yo creo que es irresponsable no equilibrar el gasto público, peor aún introducir una moneda en la que la gente aún no confía por las razones que tú bien has descrito, ¿ya? De forma solapada, ¿no? Lo que hizo Claro. fue regalarle $30 a cada salvadoreño en Bitcoin para que cada uno se baje la aplicación, pero hoy nadie le acepta, ninguno de ellos le acepta el Bitcoin como forma de pago. Y no lo van a hacer porque cuando tú recibes el dólar, sabes que esa es la mejor moneda que puedes recibir y empezarás ahí, empiezas a hacer el debilitamiento, perdón, empiezas a debilitar el sistema monetario y empiezas a forzar la salida de la dolarización. Los estados de izquierda o de derecha, independientemente de su ideología, tienen que respetar el orden de las finanzas públicas o más pronto que tarde nos llevan a todos a la hecatombe. Lo mismo pasó en Venezuela, lo mismo pasó en Argentina y lo mismo iba a pasar en el Ecuador. Se tomaron decisiones para que eso no ocurra. Sé que no son decisiones populares, pero son correctas. Efectivamente, el presidente Bukele hoy goza de una alta popularidad, tiene una capacidad comunicacional muy buena y ha tomado decisiones duras en materia de seguridad particularmente que le han permitido recibir el respaldo de la gente. Pero en lo económico comete este error que le va a pasar factura y en lo político está queriendo cambiar el orden constitucional del Salvador para poderse reelegir. Yo creo que eso no es democrático, creo que la alternancia en el poder, y de hecho ya hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejando claro que la reelección indefinida no es un derecho humano de nadie, que todo lo contrario hay que garantizar la alternancia en el poder como un mecanismo de fortalecimiento de la democracia. Y esa es otra de las razones por las cuales decidí entrar al gobierno del presidente Moreno, porque reconocí también ese deseo de volver a la alternancia en el poder, que fue lo que se hizo con la consulta popular. Pero bueno, creo que él va a tener dificultades económicas si es que continúa por este camino de no ajustar las cuentas públicas y creo que va a tener dificultades políticas si sigue creyendo que su verdad se debe de imponer por el simple hecho de que tiene aceptación y popularidad, mi opinión. Claro. Y una última pregunta, porque sé que está un poco ocupado. Es un poco ya no tan política, sino más
personal y de tanto redes sociales, bueno, supongo que usted es quien maneja sus redes sociales, dado que me contestó, para los que no saben, lo contacté por Instagram. No sé si, o sea, si se pone a ver en Twitter, Facebook, Instagram, los memes, incluso hay una página en Twitter que es de un perro salchicha, que es otro salchicha Salchipán. schnauzer o algo, exacto, algo así. Salchipán. Exacto. Usted revisa constantemente, o sea, le mandan a No usted los siempre, memes. ¿Cómo los toma? El Instagram lo veo un poco más porque es una red social menos virulenta, ¿ya? Claro. No en el término de la viralización de contenidos, sino en el sentido de la agresividad y la cantidad de noticias falsas, trolls. Twitter es la que menos veo en lo personal, está llena de ese tipo de campañas y no solo en contra mía, ¿no? Sino en No, general, contra campañas todo el mundo. Es una red social entonces, muy tóxica, por decirlo así. no me gusta, sí, usando el lenguaje contemporáneo de tu generación, sí, efectivamente. La uso menos, a pesar de que es la red en la que más seguidores tengo. Instagram es la red que más disfruto en lo personal y la veo, mi cuenta de Instagram era mi cuenta personal, digamos, ahora se hizo cuenta oficial, Ah, pero era mi cuenta personal. Entonces, mi esposa es muy activa en Instagram también, ella tiene una iniciativa que se llama arroba yo siembro, tiene más seguidores que yo, de hecho. sí lo he Es visto. una cuenta dedicada a fomentar la siembra de huertos con fines pedagógicos y nutricionales, tanto en casa como en escuelas. Y entonces sí, en Instagram reviso con cierta frecuencia, tal vez no te contesto inmediatamente, pero por lo menos una vez por semana entro ahí a ver. Twitter no Claro. me meto casi nunca. Facebook nunca me ha gustado mucho, en lo personal, nunca ha sido una red en la que yo me sienta a gusto, pero en general no he sido mucho de redes sociales nunca. ¿Ah? Las bromas, pues, y los memes y eso, no, yo no me molesto con eso. De hecho, hay unos que me hacen reír. Lo de el perro tocayo que tengo me causó mucha gracia. Yo mismo le escribí algún momento y salió en el periódico que yo le había escrito y todo. Y espero conocerlo algún día, ¿sí sabes? Espero conocerlo al perrito algún día. A Bueno, TikTok no me ha animado, ¿sabes? No me ha animado. Pues no sé bailar, no sé cantar. Chuta, entonces no sé cómo entrar por ahí, pero entiendo que es un espacio de comunicación importante también. claro, bueno. Bueno, muchas gracias, Otto. Sé que estás un poco ocupado, así que hasta que llega el podcast de hoy, le agradezco de nuevo una inmensa gratitud por haber aceptado esto con la más presura posible. Muchas gracias, Otto. No, encantado, Julián, y disculpa que no pudimos hacerlo antes, pero un No, gusto tranquilo, conocerte, ha sido un igualmente. placer conversar contigo y estoy a tus órdenes siempre. Cuídate mucho. Saludos. Gracias, Otto. Chao, chao.